Estamos grabando. Hola, buenos días a todos y a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes, el Observatorio Nueva Constitución y el Mostrador, analizando lo bueno, lo malo, lo feo de la Convención Constitucional, el proceso constituyente. Y hoy día con tremendas noticias esta semana. Hubo elecciones presidenciales y parlamentarias el domingo pasado y por lo tanto tenemos claridad, medianamente claridad de cómo se nos viene la mano en materia constitucional. Por un lado hay un Congreso nuevo que se terminó de conformar de acuerdo al sistema electoral que se reformó el año 2015, y por lo tanto tanto la Cámara como el Senado están configurados ahora con este nuevo sistema. Y por otro lado, dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, José Antonio Kast y Gabriel Boric, y cada uno tiene una posición muy distinta respecto a la convención, y me parece que eso es clave que podamos conversar hoy día, analizar, ver cómo vemos los caminos que siguen para la convención, salga presidente uno u otro candidato. Así que sin más, les doy la palabra. Bienvenidos, Pamela, José Ignacio, Egon, ¿cómo están? Muy bien, Hola, mucho gusto. muy bien, Tomás. Pamela, Hola, si quieres hola. partir por ti. Bueno, Dale. mucho gusto a todas, a mis colegas acá, a todos los que nos están escuchando un viernes más en lo bueno, lo malo y lo feo de la Convención Constitucional. Y voy a partir por lo bueno, lo malo y lo feo de este proceso constituyente, luego de ya realizada la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales, porque en general nos enfocamos Verdad. en la elección. Bueno, Egon supongo que nos va ahí a hacer el foco más en los consejeros regionales, pero creo que lo bueno es que una vez más celebramos una elección democrática en Chile. Yo creo que eso siempre es bueno resaltarlo, ¿no es cierto? Porque a veces uno piensa que las cosas son obvias, que la democracia está ahí porque está, pero claramente sabemos que la democracia, incluso en países como el nuestro, donde hemos estado acostumbrados a tener estabilidad democrática, esa democracia también se puede poner en riesgo. Entonces, cuando hay elecciones, cuando las elecciones son transparentes, cuando tenemos los resultados de manera rápida, me parece que siempre eso es una buena noticia, ¿ya? Lo malo, ¿ya?, es que creo que el panorama de la elección presidencial, sobre todo, porque no es así tanto en el Parlamento o en los consejeros regionales, nos lleva como a una polarización, o pareciera ver que hay una polarización, ¿no es cierto? Y ahí hemos venido conversando distintos analistas si realmente esa polarización es real o es una polarización solamente de la élite o es una polarización de toda la sociedad. Y ahí yo creo que hay varias cosas que mirar, a lo mejor lo vamos a ir profundizando a medida que conversamos, pero votó solamente el 47,3% de las personas, o sea, casi un 53%, un poquito menos del 53% no fue a votar el domingo 21, sabiendo que esta es una elección muy importante. Entonces, como que también hay que preguntarnos sobre quiénes fueron esas personas que decidieron no participar de esta elección y qué están pensando sobre las cosas que pueden pasar a futuro, ¿ya? Eso es bien complicado porque finalmente, como hemos venido conversando, el proceso constituyente y el ciclo político regular requieren de legitimidad, y la legitimidad la damos las personas, ¿no es cierto? Las ciudadanas y ciudadanas que participamos del proceso. Entonces creo que la polarización es algo que no me gusta, ¿ya? Me parece algo malo, porque yo creo que lo que hay que buscar es caminos, ¿no es cierto?, para construir mayorías políticas y gobernar. Y lo feo, ya creo que lo feo es que dentro de esta polarización presidencial hay como una predisposición de un sector político a cuestionar la Convención Constitucional antes que la Convención Constitucional emane un proyecto, ¿ya? O sea, creo que eso es algo que habíamos logrado como ir definiendo, ¿no es cierto?, de que la Convención Constitucional había canalizado un proceso social y político que fue el estallido social por un mecanismo institucional, y paralelamente, ¿no es cierto?, se estaba desarrollando la institucionalidad democrática y también la política más regular, por decir de alguna manera, la política de partido. Y eso me parece
como feo, porque uno no puede como decir, ya no me gusta lo que vaya a hacer si antes de que hayan hecho nada, ya estamos recién en ese proceso. Pero sí creo que todo este contexto nos genera dos realidades. Tenemos un Congreso dividido, por tanto muchas de las propuestas de la Convención Constitucional que habíamos estado conversando no tienen viabilidad, plebiscitos dirimente y extensión de plazo al menos, pero tenemos un Congreso que representa, pero creo que también en esta disyuntiva que hablábamos de una política más constituyente, una política más regular, me parece que acá primó la política más regular, la de los partidos, y eso se ve en el Congreso y se ve en los consejeros regionales, y ahí quiero escuchar yo a Egon también que nos cuente cómo ve el tema de los consejeros regionales. Sí, te doy la palabra, Egon, porque ahí hay varias cosas que señalaba Pamela, sobre todo que los consejeros, si no lo recuerdo mal, el 53% son conservadores, por decirlo del mundo de derecha, del eje izquierda-derecha, por un lado, y que se van a instalar con la mayoría de los, salvo uno, de los gobernadores que son de oposición al gobierno actual, por un lado. Así que te doy la palabra a ver si nos podéis iluminar un poco y cómo se vincula, cómo tú ves el escenario también de la convención, lo bueno y lo malo feo en estos días. Sí, fue súper rara la configuración de los cores, además de que pasó súper piola la elección, fue como muy periférica. Esto es lo malo de las elecciones concurrentes que mezclan temáticas nacionales, país con territoriales. Las elecciones de consejeros regionales debieran ir en una elección a lo menos concurrente, pero con elecciones territoriales, concejal, alcalde, gobernador, core. Ya, ok, el relato es uno, los temas son territoriales, la gente se focaliza en problemáticas y en agendas de proximidad, territoriales, etcétera. Pero acá, por un lado, lo mezclaste con una elección presidencial altamente muy, muy intensa en el debate, con parlamentarios, y lo de Cores, que además era la papeleta más grande y que en términos de nulo blanco fue la que más tuvo nulo blanco. Y era obvio, porque mucha gente fue a votar motivada por la elección presidencial o por parlamentario y se encontró con una papeleta grande que para encontrar a su candidato o candidata fue muy difícil. Y ya, chao, mejor la dejo. Entonces era obvio que iba a ser la elección más damnificada y así lo fue en términos de participación. Pero aquí es donde viene lo contradictorio, por llamarlo de alguna forma, por cómo fue hace nada más 4 meses atrás la elección de gobernadores regionales, que fue una elección donde arrasaron los partidos de centro izquierda, especialmente los de la ex nueva mayoría, pero ahora quedó una configuración sobre el 50% de consejeros regionales vinculados a partidos de derecha o de centro derecha. Y yo creo que tiene que ver se conectaron mucho algunos consejeros regionales con figuras asociadas a los temas que estaban en juego, seguridad, orden, etc. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que observar. Vamos a ver, no sé, por ejemplo, acá en Los Ríos entró un escaño del PDG, del Partido de la Gente. Vamos a ver para dónde, todavía no se sabe muy bien cómo van a votar, qué van a privilegiar, etcétera. Entonces, no lo sé, hay que ver todavía cómo va a quedar configurado los distintos consejos regionales, pero yo insisto, acá dentro de lo malo, voy a irme con lo malo primero, porque quiero conectarlo también con algo que observé al menos acá en la región. A ver, lo malo que voy a partir no por la convención, sino por la elección. La renovación casi del 95% de los vocales de mesa en una elección concurrente. Me parece que es un error táctico del CERVEL, porque el CERVEL es una institución maravillosa en términos de transparencia, de asegurar objetividad, pero cambiar en una elección concurrente casi a la totalidad de los vocales. Yo fui el primero en mi mesa y voté a las 10:53. Imagínate, nunca había... El primero en votar y casi a las 11 de la mañana. Casi a las 11 de la mañana. La razón, claro, las 3 personas que estaban al frente no las había visto nunca, cambiaron completamente, y antes, en todas las elecciones anteriores,
a las 8:30 yo estaba votando. Claro. Entonces, 10:53 había fila, nunca en mi mesa había fila. Entonces, ese efecto simulacro que hubo de que había mucha gente, no fue que había mucha gente, la gente estaba aglomerada porque el CERVEL se le ocurre cambiar en esta elección a los vocales. A mí me parece que fue un error táctico del CERVEL. Creo que eso lo pongo como lo malo, porque de alguna manera perjudicó, quedó mucha gente sin votar. Eh, la, ¿Cómo quedó compuesto el Congreso para la convención? Me parece que es lo malo, lo califico como lo malo, visto desde la convención. Yo creo que no quedó bien para lo que dice Pamela, entonces me parece que no hay una buena performance para lo que se viene, especialmente extensión de plazo, más plazo del que se puede extender, a eso me refiero, y por ejemplo el plebiscito dirimente, que va a quedar prácticamente en ascuas. Vamos a ver cómo se sale jugando ahí, yo lo veo complejo. Lo bueno, la elección misma, yo creo que tener a las 8 los resultados, bien, pero con este asterisco, con este pie de página, cambiar a los vocales en una elección concurrente, no cámbiala cuando hay una sola elección, no lo sé, pero no para esta que tenía 4. En fin, lo bueno, la elección, la sesión de la convención en Bio Bio, la convención por primera vez sale a regiones, sale a Bio Bio, me parece que es una buena señal, es bueno ver a los convencionales tan en estrecha relación con los problemas de los territorios, eso es muy, muy bueno. Paso a lo feo, la sesión en paralelo que hicieron los convencionales de derecha en Curanilahue, a mí me parece que está como feíto lo que hicieron. Eh, y lo feo también lo que hicieron algunos convencionales. Acuérdense que todos se fueron en un charter de Santiago. Sí. Y algunos que no se fueron postearon y empezaron a criticar que habían gastado mucha plata. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo le hacemos para que no se autoflagelen? De pronto se parecen harto a los trailers, ¿ah? Yo no sé si ustedes conocen la cultura de los trailers o que el tehue acá en el sur, pero a mí me enseñaron que nunca pases, me decía mi abuelo, nunca pases al lado de un nido de trailers. Yo le decía, ¿por qué? Porque el trailer va a pensar que tú lo vas a atacar y te va a atacar a ti, pero además de atacarte a ti, va a destruir su nido. Es decir, tiene un sentido de autodestrucción. Entonces, yo veo que algunos convencionales actúan como trailers que se autodestruyen. O sea, que en el fondo se están autoflagelando. ¿Para qué hacer eso? Digo, ¿en qué contribuye? No contribuye en nada. Y lo último, lo feo, aunque no está relacionado, pero sí está relacionado en cómo quedó compuesto el Congreso, eh, el tipo de parlamentario que entró, Kaiser, Johannes Kaiser, me parece que es ¿cómo llamarlo para no sonar tan fuerte? Pero me parece que estamos frente a un paréntesis histórico, espero yo, que no sea una tendencia histórica, que sea un paréntesis histórico, que sea un error histórico. No puede, yo la verdad es que quedé conmovido con todo lo que él dijo. No lo puedo comprender, no puedo entender que 25.000 personas respalden el tipo de discurso que encarna esta persona, porque él encarna un tipo de derecha eh, que duele verla, o sea, es una derecha que asusta, también duele, y es una derecha que creo, francamente, que no contribuye mucho al proceso democrático que estamos viviendo, al contrario. No le veo ningún sentido a él, no veo qué aporte puede hacer en el Congreso. De verdad, me asusta, me duele, me conmueve escucharlo y ver que va a estar ahí y va a estar dialogando con una constitución que se está construyendo para tener un país mucho más plural. Entonces, eso es mi síntesis de lo bueno, lo malo, lo feo. Gracias, Egon. Sí, hay varias cosas ahí. Yo creo que hablar del Congreso también es importante para los efectos y las repercusiones que tiene la convención. Lo decía Pamela, lo decías tú, pareciera ser que los plebiscitos de dirimento, todas aquellas cuestiones vinculadas a el Congreso van a pasar de largo, básicamente. En ese fondo hay un Congreso muy distinto, hay un ciclo político electoral
muy diferente al que se estaba dando los últimos 2 años, entonces es difícil de comprender, porque además hay un proceso político que viene del estallido social que se enfrenta a una realidad paralela, por decirlo de alguna manera, en esta conformación del Congreso, sobre todo del Partido Republicano, con 14, 15 integrantes. José Ignacio, ¿cómo ves tú cómo queda este dibujo institucional entre convención? ¿Cómo queda? A ver, primero no puedo dejar pasar la oportunidad porque con siempre me la deja dando bote. Antes hacía Michael Chang versus Chino Ríos para hacer sus metáforas y sus ejemplos, ahora los trailers. Era mucho más fácil decir que eran Una cosa, kamikaze. José Ignacio, perdona que te pregunte, me llamó la atención que en Puchi Rubicuy, ¿cómo se llama? Se demora casi 2 horas en iniciar el proceso electoral. No, voto en Río Bueno. No, voto en Río Bueno, no voto en Piche Ropuy. Claro, seguramente se puso a conversar antes y les contó alguna anécdota a los vocales y los estuvo. Oye, imagínate que vaya a votar a Piche Ropuy y no termino de hablar con él, salgo a las 10 de la noche allá. Obviamente. Voy a aprender bien el nombre para la próxima. Pichi Ropuy. Ah, ok. Mira, respecto a esta conformación que tú planteas o que tú destacas y que también Pamela y Diego mencionaron del Congreso y esta diferencia con las otras decisiones que hemos tomado colectivamente, democráticamente hace tiempo, yo aquí voy a acudir a unos conceptos que yo he aprendido de ustedes. Las mayorías son distintas electoralmente, socialmente y representativamente. Y aconteció que a partir del resultado del plebiscito del apruebo y del rechazo, tuvimos un espejismo de que había una mayoría que había ganado y que representaba un cambio social en Chile. Pero posteriormente nos fuimos dando cuenta de que muchas personas que votaron a prueba eran personas de centro derecha o de derecha y que además decían, en el peor de los casos, todavía tenemos la alternativa de decir que no nos gusta esto, para no negarnos permanentemente a todo, el plebiscito de salida. Entonces esas personas seguían con ese pensamiento más a la centro derecha o más directamente hacia la derecha. En el momento de la elección de los convencionales, por la suspicacia que tenía la derecha y también por el impulso que venía del despertar o el estallido social, hubo un resultado que también dio la impresión de que los 100 y las 155 convencionales eran apolíticos y nos fuimos dando cuenta de que los convencionales han tenido que hacer lo que criticaban, política, y representaron a movimientos y fuerzas sociales que en esta elección no podían presentarse. Recuerden que en la elección, o recordemos, a quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, en la elección de convencionales se abrió la posibilidad de presentar listas de independientes, cuestión que no era posible en esta elección de parlamentarios. Los parlamentarios o los candidatos que se presentaban por fuera sin lista o tenían que unirse a una lista. El caso de Fabiola Campillay, por ejemplo, que resultó electa senadora con una gran mayoría, pero que tal vez hubiese necesitado menos votos es que iba en alguna lista en particular. Entonces ahí justamente se produce esta disonancia a partir de las mayorías sociales que al parecer no han cambiado mucho, pero que las mayorías electorales se han comportado de manera diversa en cada una de las elecciones porque la pregunta era distinta. Y eso ha generado mayorías en los órganos de representación popular distintas según la pregunta que se le formulaba a la ciudadanía. No es la misma mayoría que fue a votar el día de la elección de convencionales, no es la misma mayoría la que fue a votar el día de la elección del apruebo o del rechazo, y tampoco fue la misma la que fue a votar ahora en la elección presidencial, general parlamentaria y de Cores. Yo creo que por ahí se produce esa disonancia y es una mala aproximación pensar que siempre van a coincidir. Yo así lo veo en términos globales. Yendo a la pregunta de lo bueno, malo y feo respecto de la elección en particular, de esta elección que tuvimos en particular, yo destaco lo pacífico que fue el acto electoral. Nunca está de más, ya lo mencionó Pamela al comienzo, estamos acostumbrados desde hace tiempo, desde el retorno a la democracia, de tener elecciones pacíficas, pero esas cosas igual hay que valorarlas, porque por la costumbre puede acontecer que se nos olvide y terminemos perdiendo esa sana tradición. Lo malo en la elección, yo lo transmitiría a través de 3 cosas. Primero, la virulencia que hubo en la parte final, especialmente en la campaña presidencial, la virulencia con los ataques personales, al final del día o las últimas semanas más parecía demostrar los errores o los defectos del resto que mostrar planteamientos o programas de gobierno. Eso estuvo bien ausente durante las últimas semanas. Segunda cosa que me parece mala, directamente mala, es que esta elección de parlamentarios, específicamente en la Cámara de Diputados, nos pone de nuevo de manifiesto que hay una regla que se aplicó para la elección de convencionales, que fue muy criticada, muchos dijeron que era innecesaria, pero que ahora muestra que es justamente necesaria, que es la regla de la paridad de género.
y ojalá que en la convención esa regla se conserve respecto a los órganos representativos y también de cualquier órgano colegiado. ¿Se incrementó la cantidad de mujeres en el Congreso? Sí, pero sigue siendo cercano a 1/3 de la cantidad de parlamentarios y parlamentarias, específicamente la cifra en la Cámara de Diputados. Eso nos demuestra, eso malo, nos demuestra que era necesaria la regla de la paridad. Y también pensar de alguna forma, y esto lo conecto con lo que mencionaba Egon, pensar de alguna manera de que tenemos que ser capaces de conciliar la posibilidad de que cualquier persona pueda presentarse, o la mayor cantidad posible de personas puedan presentarse como candidatos a un cargo de elección popular. Me parece absurda esta idea de establecer requisitos de educación universitaria, títulos profesionales, etc. Esto no es un proceso de selección de personal. Pero también hay ciertos mínimos indispensables, sociales, civilizatorios, que podríamos tal vez exigir. O sea, si tuviésemos reglas diferentes, tal vez personas abiertamente negacionistas, como este señor Kaiser, no podrían siquiera haberse presentado. O un candidato que no pisó el país durante toda la campaña, y que no pisó el país no porque no le gustara el clima de Chile, estuviese en un viaje terapéutico fuera del país, sino porque tenía justamente problemas con la justicia. Entonces no puede ser que únicamente el ser procesado por un delito que merezca pena aflictiva inhabilite, por ejemplo, para que una persona sea candidato o candidata a la presidencia de la República. Y lo feo, dos cosas. La última parte también de la elección, de la campaña, estuvo marcada por una reaparición rotunda de temas del pasado, no temas del futuro. Poco proyecto y mucho recuerdo de las biografías, de los pecados del pasado, que está bien que sepamos esas cosas, pero que no sea lo único que estamos discutiendo. Y también, no sé si ustedes comparten la misma impresión, será por la cantidad de elecciones que hemos tenido en el último tiempo, pero yo creo que esta fue de las elecciones con menos información que hemos tenido durante décadas. Será por la regulación de la publicidad electoral, será por un montón de cosas que hay, pero uno le preguntaba al común de la gente qué candidatos iban por su distrito, por su circunscripción, por su región, en los consejeros y consejeras regionales, y prácticamente nadie sabía. Entonces ahí también hubo una dificultad que de alguna manera permitió que estos liderazgos carismáticos emergieran y resultaran electos. Ese es mi balance de lo bueno, lo malo y lo feo de la elección de este fin de semana. Sí, hay varias cosas y les parece, lo invito a que nos metamos en la convención y lo que viene para ella en varias cuestiones. Una, la opinión que se nos viene, que tenemos sobre que si sale electo uno u otro candidato en la segunda vuelta, no es menor, porque Boric, bueno, concurre al acuerdo el 15 de noviembre, apoya la convención, tiene adherentes dentro de ella que están adheriendo a su campaña. Y por otro lado, Kast, que se ha pronunciado varias veces, la convención siempre es lo mismo, además de venir de la idea del rechazo, de que además su conciliación en la convención es el grupo minoritario que está en contra de las resoluciones que ha ido adoptando la mayoría y del desarrollo del proceso. Al mismo tiempo, él ha señalado que no tiene ningún reparo en adherir al rechazo si lo que la convención resuelva no le gusta. Pero en el fondo, porque yo le he escuchado una entrevista en el sentido de que si las instituciones que tienen que estar, que no sé cuáles son, no están, va a adherir al rechazo. Por lo tanto, ahí hay dos cuestiones. Una, el derrotero que viene para la convención, y dos, ¿cuál es el rol que le podemos exigir a un presidente de la República con relación a una institución que es autónoma, que toma sus propias decisiones, que al mismo tiempo es resultado de un proceso político, de acuerdos políticos y sociales, y por lo tanto me parece que no es menor la decisión que se viene en los próximos días, pero también para el funcionamiento de la convención, y ahí lo ligo a la convención, y con esto les doy la palabra. Lo decía el convencional Daza, que me parece muy lúcido lo que comentó ayer, en que chuta tenemos que hacernos cargo, dice él, de lo que está pasando también, porque al final hay una performance, un tipo de performance que estaba llevando a cabo la convención, que básicamente la alejó o más bien le hizo el juego, por decirlo así, a aquellos que la querían criticar. Si ahí hay una relación necesariamente. Si no podemos hacer, una cosa es diseñar políticas públicas, otra cosa es diseñar una constitución. Ese trabajo es un trabajo que está ligado a un discurso maximalista, digámoslo
con todas sus palabras, que no necesariamente le hace un favor a sí mismo. Y eso es lo que la convención tiene que mirar. Yo así lo leí en las palabras de Daza, en el sentido de que van a tener que poner la pelota al piso necesariamente. No sé, les doy la palabra a cualquiera que quiera opinar. Ya, voy yo. Bueno, antes de muy opinar, ordenado. sí, antes de hablar sobre específicamente ese punto, me quería referir a lo que mencionó Egon sobre este parlamentario electo que tiene un discurso sobre todo de odio hacia las mujeres. Justo el jueves 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y la bancada de constitucionales feministas presentó una primera norma, ¿ya?, para que la Constitución regule, ¿ya?, la violencia contra las mujeres. Entonces, creo que eso también me parece importante señalarlo, porque también obviamente está en nuestro debate ¿Te puedo interrumpir un de las segundo? primeras normas. Perdona, que justo cuando lo estaba hablando me parece que se liga necesariamente con lo que decía José Ignacio, de cuáles son esos mínimos que la propia Constitución debe regular para el acceso a los cargos públicos, por ejemplo. Así es. Y bueno, totalmente, porque eso, José Ignacio decía, ¿cómo ponemos ese límite, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a estas situaciones sin como restringir libertades políticas, derechos civiles? Pero me parece que a veces poner esas temáticas, que yo sé que algunas personas son muy críticas, dicen no puede abordar ese tema la Constitución, pero a lo mejor sí se puede abordar desde algún tipo de principio de la violencia en general, ¿ya? Pero bueno, lo voy a dejar entre paréntesis para poder pasar al otro tema, y a lo mejor si tenemos tiempo podemos volver. Habíamos estado conversando mucho desde que comenzó el proceso constituyente de cómo ir separando, ¿no es cierto?, las instituciones, la Convención Constitucional como institución constituyente de los poderes constituidos. Y justo a razón de la pandemia, ¿no es cierto?, se nos cruzaron las elecciones, porque probablemente si hubiésemos hecho el calendario como estaba planificado, la convención podría haber estado casi terminando su proceso. Pero bueno, el calendario electoral y la pandemia dijeron otra cosa. Entonces no es menor dos cosas. Uno, cómo es la segunda vuelta presidencial, ¿ya? Porque claramente quien se elija presidente va a flexibilizar, permitir que la Convención Constitucional termine su trabajo de una manera óptima, lo apoye, y va a ser un plebiscito dirimente donde la ciudadanía pueda expresarse. Y eso no significa que esté como a favor o en contra de lo que se hable al interior de la Convención, sino que va a tener un respeto democrático republicano hacia el trabajo de la Convención y el plebiscito de salida. Y ese es el candidato Gabriel Boric, ¿ya? Y que lo conversamos muchas veces, creo que fue el único candidato que siempre habló de la convención en su campaña, ¿ya? Se acompañaba de Daniel Tingo, que era un convencional constituyente, todos los otros decíamos que mucho, claro, como que estuvieran la pieza al lado de la convención. Exacto, Boric fue muy transparente en eso. Y por otro lado, José Antonio Kast, que finalmente no solamente es del rechazo, sino que ha cuestionado mucho todo lo que es el trabajo de la Convención Constitucional, y bueno, como Tomás decía, ya habla sobre el rechazo anterior. Entonces, es cierto lo que decía José Ignacio, y aquí me quiero detener en otro punto, que no todo el 80% que votó por el apruebo son personas que estarían en una posición política presidencial o elección parlamentaria en la misma vereda. Probablemente concurrieron distintas personas, pero sí creo que es importante entender que si uno votó por el apruebo, ¿ya?, y participó en la elección de los convencionales constituyentes, me parece que sí hace una diferencia si un presidente de la República no quiere permitir ese proceso, más allá de lo que resulte ese proceso, ¿me entiendes? Entonces creo que ese es un punto bien importante a hacer. Y lo segundo que decía José Ignacio, que también me parece importante para entender cómo se va a relacionar la convención con el Congreso, es que el momento de 2019, 2020 y mayo de 2021 pareciera ser como un momento político, ¿no es cierto? Y todos decíamos, bueno, en mayo, no solamente con la elección de la convención, sino lo que hablábamos recién, con la elección de los gobernadores, donde hay una mayoría de la centroizquierda, ¿no es cierto?
se pensó como que Chile tenía una opción progresista hacia adelante, y creo que ahí se hizo tal vez una lectura un poco apresurada de pensar que ese 80% del apruebo era una opción, ¿no es cierto?, progresista para todos los ámbitos. Pero entre medio tuvimos la pandemia, y yo creo que el escenario que estamos viviendo ahora, porque en estos días muchos colegas de otros países o periodistas me han preguntado cómo pasó Chile de tener mayo de 2021 una opción de izquierda a noviembre de 2021 tener una opción de extrema derecha, ¿ya? Y yo creo que hay dos cosas. Uno, los electorados distintos que ya se planteaba, o sea, probablemente no votó el mismo perfil de elector en mayo que en noviembre, y por eso las elecciones en Chile se están decidiendo por quiénes votan, ¿ya? Quiénes son los que concurren a votar, mueven la balanza hacia un lado u otro. Y ahí, bueno, un desafío para la política en general. Pero también esa definición, ¿no es cierto?, electoral va muy cruzada por lo que fue la pandemia, por lo que ha sido la pandemia, porque la pandemia relevó la precariedad en que vive la sociedad chilena. Entonces, cuando estábamos en 2020 con mucha predisposición a esperar los cambios a largo plazo en la cuestión constitucional, ya en noviembre de 2021, luego de una crisis social, de salud, económica, las personas relevaron su necesidad inmediata. Y por eso tenemos que hoy día estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de empleo, eso es lo que se está buscando. Y creo que la agenda de la elección presidencial es una agenda distinta a lo que fue la agenda constitucional y conviven. Y yo creo que esa es la complejidad. Por eso ahora cuando se habla de que los candidatos presidenciales tienen que buscar el centro, eso no significa que vayan a buscar a los partidos del centro político propiamente tal, ¿ya? Sino que creo que referirse a buscar el centro significa buscar el diálogo, buscar el punto de encuentro. Y eso, ahí creo que es bien importante lo que decía Tomás, eso es algo que la Convención Constitucional también va a tener que hacer, porque ya vimos, ¿no es cierto?, que tenemos un Congreso 50 y 50, la derecha alcanzó el 50% del Senado, ¿ya? Y la centroizquierda con algunos independientes, bueno, el otro 50%. Y en la Cámara de Diputados la distribución es similar, y los partidos tradicionales que sobrevivieron, porque muchos habían declarado como la muerte de los partidos, sobrevivieron, pero sí hay partidos que tienen más representación. Por ejemplo, el Partido Comunista logró 12 diputados más 2 senadores, y en la derecha ya los republicanos y el Partido de la Gente le quita asiento a Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Entonces tenemos una distribución ideológica con nuevos partidos políticos. Eso va a ser la política mucho más compleja de lo que conocemos hasta ahora, y cualquiera ya que gobierne va a requerir esos diálogos, y la Convención Constitucional también tiene que leer eso, ¿ya? Como un poco esto que decía José Ignacio, de que como que después del plebiscito era como que el 80% de Chile es progresista, y no, porque también las situaciones cambian y los electores se van moviendo por distintas cosas, y tenemos un plebiscito de salida que es con voto obligatorio, y ese es el punto que quiero hacer. O sea, lo que se vaya construyendo ahora va a impactar en el plebiscito de salida. Así que creo que esta conjunción entre elección presidencial, Congreso y Convención, que siempre se intentó como separar, está en un contexto que es una sociedad que está discutiendo de qué es lo que queremos hacia el futuro. Y me parece que esta cuestión simbólica del centro político, ¿no es cierto?, es la construcción hacia el diálogo, hacia encontrar los puntos que nos pueden llevar a dar un paso hacia adelante y salir de esta como tensión que se ha provocado en las últimas semanas. Sí, te doy la palabra, José Ignacio. Me da un segundo, 10 segundos, que ahí solo quería distinguir entre el impacto de la elección presidencial y el impacto de las elecciones core y Congreso, porque le impone a la Convención una carga de tener que diseñar unas instituciones para esos escenarios futuros, no para su propio escenario. Me parece que ese era, si uno pudiera hacer un juicio más crítico sobre su propio autodiagnóstico, era que mayo era el escenario que ellos mismos, que ellos fueron forjados ahí,
pero como que hubiese sido inamovible, cuando la política, tanto de concejales, tanto de gobernadores, tanto de diputados, tanto de senadores, como de consejeros, va para otro camino. José Ignacio, perdona. Gracias, Tomás. Yo quiero subrayar un punto que dijo Pamela al final, porque ella bien dijo que no son los mismos Perdimos electores. A Egon. Se enojó, pensó que le tocaba a él y se retiró indignado. Bien. Cuando hablamos de que no son los mismos electores, hablamos en dos sentidos. Hablamos de que no necesariamente son las mismas personas que votan en las 3 o 4 elecciones que hemos estado comparando. Y además, tal vez son las mismas personas, pero en momentos diferentes y con emergencias y urgencias diferentes. Pero en el plebiscito de salida, al ser el voto obligatorio, van a comparecer todas esas personas. Y no sabemos las que no han votado, además. Exactamente. Entonces van a comparecer tanto los que fueron al Partido Republicano o se fueron un poco más allá y los que se movilizaron. Entonces ahí de verdad la foto va a estar bien difícil de sacar en ese momento. Y el escenario es bien complejo. Respecto de los límites, insisto en este tema de los límites, porque a propósito de esta norma de la convención, y seguramente a ustedes también les ha pasado, que establece la sanción al negacionismo. Bueno, me han preguntado en varias oportunidades durante el último tiempo un ejemplo de negacionismo, justamente el señor Johannes Kaiser. O un ejemplo de discurso del odio por violencia de género, justamente este señor. Entonces, yo creo que eso perfectamente puede ser dispuesto en la Constitución. Porque de hecho, hoy día recordemos que es una causal de cesación para el cargo de parlamentarios, alterar el orden público o promover el cambio institucional por vías diferentes a las que establece la Constitución. Recordemos que el diputado Gutiérrez... La democracia y la Constitución lo dice así. Exacto. Recordemos que el diputado Gutiérrez fue llevado al Tribunal Constitucional justamente acusado por esta causal. Entonces también es perfectamente posible incorporar la no aceptación de los principios republicanos y dentro de ello el respeto por el género, las disidencias, las minorías, etcétera, como una condición sine qua non para poder presentar una candidatura y mantenerla y sostenerla, en definitiva. Sí, y ahí te puedo complementar un segundo. Sí, dale, por favor. Una cosa es la libertad de expresión de poder emitir opiniones incluso críticas versus el discursos de odio, que buscan otra cosa, que ahí hay una distinción que yo te sigo bien, no es que haya una norma que va a imponer un tipo de moral, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y ahora, y si le existiera, ojo, recordemos que esta Constitución en muchas disposiciones tiene como límite para el ejercicio de los derechos fundamentales la moral, el orden público y las buenas costumbres. Entonces tampoco, si es que hubiera alguna norma de este tipo, no va a ser una norma moralizante o un discurso ético oficial, una ideología en particular. Sino que simplemente tal vez se acuda a una herramienta que utiliza hoy día la misma Constitución de 1980 y que de ninguna forma se parece al perverso antiguo artículo 8 que directamente prohibía una forma de pensamiento, criminalizaba y hacía morir civilmente a las personas. Ya eso respecto de los límites. Y respecto del funcionamiento de la Convención y el Congreso, yo creo que aquí se va a producir un conflicto de competencias bien potente. Porque hasta ahora la convención venía funcionando en una clave maximalista. Yo puedo regular cualquier cosa. Y ahí aparecía la pregunta de fondo, ¿esto es materia constitucional o no? Y la respuesta es no, no hay algo, no hay un manual que nos diga esto sí tiene que estar en la Constitución y esto no tiene que estar en la Constitución. Pero este Congreso que viene ahora es un Congreso que está bastante empoderado. Viene feliz de haber ganado las elecciones y va a empezar a regular cosas que tal vez los convencionales y las convencionales querían regular en el proyecto de nueva Carta Fundamental y va a empezar esa competencia. Y como vienen con un rodaje, además, muchos de los que salieron reelectos, puede acontecer que salga una reforma constitucional en algún tema que debiese ser regulado en el proyecto de nueva Constitución. Justamente para después decir en el plebiscito de salida, oigan, mire, ¿sabe qué? Esta Constitución parchada no es tan mala y por lo tanto rechacemos. Esa es una primera cosa, un conflicto de competencia en ese sentido. Y también un conflicto de competencia en el ámbito de la subsistencia, porque el Congreso y el presidente es incumbente. Recordemos que hace un tiempo atrás pensábamos, a propósito de los dichos del vicepresidente de la Convención, de si efectivamente podía ponerse término anticipado al mandato de las autoridades, y estas autoridades hoy día, recién electas, quieren durar sus 4 años. No son de aquellos que están se puso a disposición de uno de ellos, además. Claro, entonces no son autoridades que estén tan dispuestas al cambio constitucional. Entonces, 8 años algunos.
Exacto, 8 años. Entonces van a tratar de justificar su existencia con medios bastante populistas por el discurso que tienen algunos, para que después, cuando en la convención eventualmente se plantee, pasemos a un Congreso unicameral, digan, no, pues que el Senado es súper importante, porque el Senado aprobó Claro, o sea, estas medidas que vinieron a resolver los problemas cotidianos antes que la convención y termine la su convención trabajo. osó en eliminarlo o cambiarlo. Claro, entonces la convención no puede tocarnos porque somos indispensables. Lo mismo con las facultades del presidente de la República, en materia de seguridad, por ejemplo. No da lo mismo si resulta electo el candidato Boric o el candidato Kast. El candidato Kast seguramente va a hacer uso de todas las herramientas extraordinarias que da la Constitución, por ejemplo, los estados de excepción constitucional, para al menos entregar la impresión de que hay más seguridad en Chile. Y por lo tanto, a partir de ese discurso van a decir en la convención, chuta, vimos que se usaron bien las herramientas, entonces no eliminemos todas estas cuestiones que son intrusivas y altamente limitantes de los derechos fundamentales en la nueva Carta Fundamental. Y por lo tanto, nuevamente va a estar ahí, como está el fantasma de la B respecto de la U, va a estar el fantasma del rechazo respecto de la convención. No sé si vieron este meme que anda dando vueltas de una persona que no llegó a votar el día de la elección y le preguntan por qué no llegó a votar. Y, No. y dice, no llegué a votar porque me tocó en el estadio de la U y nunca lo encontré, así que no puedo llegar al local de votación. Vamos a censurar a José Ignacio, le voy a quitar el Esos eran los vocales del colegio donde fue a votar Egon. En eso fue los del Colo-Colo. Discurso de odio. Qué horrible. Pero mira, además comparar la U con el rechazo, qué feo. Oye, tengo un dato freak a propósito de esta mala broma, Tomás, que hizo José Ignacio siendo hincha de... Ese es un discurso de odio. Sí, incitación al odio. Eso. Entre nulos... Voy a hacer como Neme. Me disculpo porque los ofendí. No, a mí no, si yo soy del Colo. El de Colo-Colino que anda con una polera en unas fotos que le he visto. Oye, entre votos nulos y blancos de la elección de la papeleta de Core, sacaron más votos que Parisi. O sea, nulo y blanco en Core sale tercero. Mira. 900 y casi 1.000.000 de votos nulos y blancos en elección de Core, porque sí. fue un abuso poner a la elección de Core en medio con una... Te hago una pregunta, Egon, sobre lo mismo. Hay una forma, da lo mismo si no lo he pensado, pero que esa sábana gigante es lo más inhibidora, por decirlo así, y lo menos sexy para votar, porque la gente está como, bueno, encontrar tu candidato o candidata es imposible. Sí, es horroroso. Es que el N+1 de esa elección es muy grande en algunos distritos, en algunas provincias, que más encima es provincia. Entonces, bueno, pero yo insisto, si tú las elecciones concurrentes no las mezclas con los intereses tan contrapuestos como estos, puedes reducir ese porcentaje. Sí, es cierto, es una buena pero bueno, yo creo que hay que mejorar eso. Siguiendo en el análisis, mira, mucha gente votó por el apruebo pensando en que se iban a acabar los temas periféricos que rodearon el cambio constitucional, como el desorden, como el tema de la inestabilidad, esos conceptos que se pusieron muy de moda en esta elección presidencial. Entonces, como eso no terminó, y como eso mucha gente vio que no terminó con el cambio constitucional, con redactar una nueva constitución, súmale los propios méritos que hizo y voy a generalizar aquí, algunos integrantes de la convención, Rojas Bade, etcétera, etcétera, como las cuñas que metió el gobierno que se querían aumentar el sueldo, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso generó un contexto con que votar a apruebo no valió la pena para mucha gente. Es decir, esta cuestión siguió igual. Por lo tanto, opto por quien en 4 meses más me promete lo que la convención no cumplió. Exactamente, que yo creí que la convención iba a resolver, que es el orden y la seguridad. Esa idea está muy metida en regiones, en la ruralidad de las regiones. Entonces, es efectivamente un tema que se metió y caló, por eso es que, en definitiva, ante la pregunta que hacía Pamela, que le hacían los colegas del extranjero, que decían cómo un país pasa de votar por el apruebo en mayo y después por tener una alternativa como la de Kast. De extrema derecha. Claro, entonces yo creo que mucha gente no, o sea, el 80% de este país no es progre,
no te hablan difícil, como el progresismo político, que además te está hablando difícil el progresismo político. Las actorías todavía no logro entender qué significa. De verdad, o sea, yo... claro, es como una cuestión de diferenciación, es tanta esa ansiedad Cultural. de querer ser distinto a todo lo que pasó antes y nadie inventa la rueda. Y yo creo que... Claro. O sea, yo tengo un sesgo, como yo me crié en campo, hablo con mucha gente de campo, de la ruralidad, y mis amigos que saben que yo soy un gallo de centro izquierda, etcétera, me preguntan, oye, ¿por qué la izquierda de ahora habla tan difícil y no se le entiende nada? Ese es un punto, Egon, has dado 2 puntos, perdona que te interrumpa, pero que tiene que ver con 2 cosas muy claves que hay dicho, que hay una diferencia entre lo metropolitano y lo que no es metropolitano. Uno tiene que ver esta sociología de la revuelta que fuera de algunos sectores de la región metropolitana no tiene explicación alguna. La primera sesión, acuérdense, la primera semana de los presos de la revuelta, que eran, gracias a ellos tenemos proceso constitucional, y a nadie le hacía sentido fuera de ese espacio, o muy poca gente, voy a decir. Y 2, el uso del lenguaje cuando hay una exigencia, a mi juicio, legítima, de que la propia Constitución sea entendible por todos. Entonces hay una contradicción ahí entre ciertos discursos políticos y la necesidad de que la política, y en este caso la política constitucional, sea lo más que llegue a la mayor cantidad de personas. Perdona, pero... Sí, no, es que yo quería poner este punto porque esto está en directa relación con el lenguaje que rodea la convención, que es un lenguaje muy, a veces, ininteligible, muy complicado, muy complejo. Entonces, yo creo que, en definitiva, lo que hay que tratar de hacer, creer que hablando en fácil, en sencillo y apuntando a los problemas, porque claro, si yo le hacía memoria, si yo digo hay que hablar respecto a los problemas reales de la gente, Lavín. ¿Se te parece Lavín? Si tú de alguna forma vas mucho a la cosificación de los problemas, pragmático. Si tú no reclamas contra el modelo, amarillo. Y resulta que te vas autocensurando, te vas marginando y vas dejando un espacio que copan líderes que hablan más sencillo y líderes que te enfrentan los problemas que vive el señor de Coyico, el señor de Choroico, de Pichiquema, que vamos sumando, y llegamos a un porcentaje considerable de gente. Totalmente, y además que eso pasa como con los convencionales constituyentes, con la izquierda que decíamos ahora, y también con muchos como gente de la academia que está alrededor de eso, ¿no es cierto? Y que también creo que eso está muy asociado a una cuestión que es fundamental para los procesos de cambio, que es el diagnóstico que tú haces de la situación en que estás, ¿ya? Entonces ya tenemos un diagnóstico que, por lo que estamos conversando ahora, es por lo menos que hay que revisar, que es qué significó el 80% del apruebo en términos de representación política y social. Y segundo, también que creo que el mismo Boric lo dijo, que no hay que tener soberbia, porque a veces cuando tú haces un diagnóstico como esto que estamos diciendo, bueno, todo pasó en la revuelta, el estallido, que fue principalmente la metropolitana. Es cierto que afectó a gran parte del territorio nacional, pero muchos de esos efectos fueron distintos a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, creo que también como desestimar lo que otras personas piensan, o sea, como decir, oye, nosotros tenemos la razón y todo lo que ustedes están diciendo es totalmente equivocado, pues entonces... Exactamente, y cuando aparece una cuña media compleja, no, lo que pasa es que no me entendieron porque ustedes no entienden la política moderna. O sea, la nueva política. Claro, entonces el problema es como las otras personas. Cuando la misma argumentación que hizo el Kaiser. O sea, no lo mismo. Es un ninguneo al resto cuando el resto sí entendió bien lo que dijo. Exactamente, o sea, no se entendió mal. No, y además si tú estás haciendo el esfuerzo de representar, el esfuerzo tiene que estar en ti. O sea, si tú quieres representar a la ciudadanía, tú tienes que hacer el esfuerzo por tratar de conectar, de escuchar. Y yo creo que eso es bien importante en el proceso que estamos viviendo, porque la Convención Constitucional tiene un desafío, que es proponer un texto constitucional hacia adelante. Y eso vuelvo como el tema de hacia dónde mirar, hacia dónde construir, porque ahora también muchos han dicho,
en relación a la elección presidencial, algunos dicen hablar hacia el centro es como una falacia, ¿ya? Como que está equivocado. Y yo creo que depende de qué entendemos por ese centro, ¿ya? Yo creo que en un proceso de cambio, donde tenemos un cambio constitucional, donde se está reconfigurando el sistema de partido, me parece que el centro es una posición que es simbólica incluso, donde está el encuentro, ¿ya? Donde está el diálogo. Los centros políticos en Chile han ido cambiando, ¿cierto? Del uno más conservador, después el Partido Radical, después la Democracia Cristiana. Ahora va a ser probablemente la centroizquierda y con algunos de la centroderecha. Pero eso como está en configuración, pero para configurarlo tienes que apuntar hacia allá, porque si cada uno está tratando de defender su propia posición y con este lenguaje de decir lo que no piensan como nosotros están totalmente equivocados y no tener esa disposición a escuchar, creo que eso es complejo. Bueno, sí, fue bueno el cambio de tono que hizo Isquia Siches hoy día, que dijo yo quiero salir del miedo, quiero pasar a la esperanza. Eso creo que me parece súper interesante para cambiar un poco el tono de la conversación pública. Sí, yo me quedo ahí. Y además, perdona, José Ignacio, dale. No, dale. No, y los niveles de denostación de los adversarios, de las personas que piensan distinto. Yo también creo que hay que cortarla con esta idea de pensar que toda la gente que votó por cierto candidato son personas ignorantes. El sentido común yo creo que es el más común de los sentidos. Y lo que pasa es que ese candidato o candidata, en definitiva, logró identificar el mensaje que querían escuchar. Por alguna razón, en Antofagasta, por ejemplo, Kast y París obtuvieron altísima votación porque fueron súper duros con el tema de la migración. Entonces, identificaron a quién le estaban hablando y le hablaron en un lenguaje claro. Y aquí yo creo que la centroizquierda o los partidos tradicionales, o la izquierda en definitiva también, cometió un error que es paradójico, porque cuando se supieron en definitiva cuáles iban a ser las condiciones para presentarse como candidato o candidata a la convención, la derecha, elitista, decía, pero ¿cómo se va a poder presentar cualquier persona como candidato a la convención? Y el discurso de los progresistas era, bueno, porque esto es democracia y cualquier persona tiene las atribuciones y las facultades para hacerlo. Pero ocurre que después de la elección presidencial o la elección parlamentaria, el capital o el caballito de batalla, lo que más mostramos es que nuestro programa fue diseñado por un montón de PhD o está diseñado por los mejores expertos y expertas. Por lo tanto, usted simplemente tiene que venerarlo como si esto fuera la Biblia, el Corán o la Torá. Y también el lenguaje que se está utilizando en la misma convención es un lenguaje excesivamente sofisticado. Entonces, no hay que caer en esas incongruencias y esas inconsistencias. ¿La Torá qué es? La Torá es de los judíos. De los judíos, ya. Perfecto. Porque siempre escuchaba, pero nunca preguntaba, y ahora estoy preguntando lo que no sé. Todos los días se aprende algo. Todos los que fuimos a colegio curita sabemos todos los textos. Y se aprende desde el centro del país. Yo fui a London, como te dije, fui a London Pichirropulli London School, Pichirropulli School. Pichirropulli, hombre. Eso, es que tengo dislexia, dijo mi meme. Oye, ahí hay un punto que me gustaría ligar a la convención sobre los desafíos de la convención. Perdonen que insista en esto, porque ustedes saben que una de mis obsesiones es saber hacia dónde va a terminar el acuerdo político. Entonces, que tiene que ver con lo que decía Pamela sobre las posiciones más que los actores concretos, ¿no? En el fondo hay posiciones, voy a simplificar, pero que no es menor para el análisis de lo que viene, que el centro político, la centro derecha, la centro izquierda existen como posiciones, independientes de quiénes son los partidos que están ahí, tienen electorado y están empatados hoy día en el Congreso con la izquierda que el FA, o sea, tienen 37 escaños cada uno, independiente de los nombres que están ahí. Eso quiero ¿Por qué es interesante? Porque el trabajo de la mayoría de la convención, que no es igual a esa mayoría fuera de ella, necesariamente tiene que visualizarlo, porque en el fondo, y ahí lo decían, lo hemos hablado muchas veces, el tipo de constitución, si va a ser más programática o más habilitatoria. ¿En qué sentido? Que la tentación va a ser cerrar ese espacio a lo mejor, y ir amarrando cuestiones con esta mayoría constituyente, pero que necesariamente va a poner ciertas trabas institucionales a otras mayorías. Yo creo que ese sería un error.
Eso quería apuntar, que como hay otros tipos de mayoría, y por citar el ejemplo, la centro izquierda, la centro derecha, van en algún momento a gobernar, o sea, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, el diseño institucional que se apruebe necesariamente tiene que mirar eso. Y eso es independiente de los Sí, actores que están ahí. totalmente. Estoy Porque de capaz que acuerdo. los partidos que tenemos hoy día, en 15 años más, sean otros actores, Sí. pero las posiciones van a ser las mismas. Y bueno, nos quedan poquitos minutos, pero lo que me gustaría decir es que algo que creo que lo he dicho antes acá, que se lo escuché a Gabriel Palma, que es un economista bien de izquierda, profesor de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago, y él decía, hay que tener una constitución que habilite, no una constitución donde no cometamos el error de la constitución del 80, que hizo todo tan rígido, que puso ahí el modelo de desarrollo y estableció tantos mecanismos, y finalmente esa rigidez creo que es lo que nos tensionó. Así que eso, yo ojalá Sí. que, por eso creo que por eso me refiero a las posiciones, no a los actores, no a los partidos, porque uno dice, no, la democracia cristiana sacó pocos votos, no hay centro político. No es así, eso se va moviendo, o sea, y el centro para mí es converger, es buscar puntos de encuentro. No, y eso no quiere decir, al menos para mí, que la Constitución no vaya a tener definiciones claras sobre los elementos que tienen que estar ahí, no sé, el Estado social, el Estado plurinacional. Son definiciones sustanciales muy profundas, pero no necesariamente es una exigencia que todo esté redactado ahí. Entonces, si quieren, voy cerrando, le doy 10 segundos a cada uno y nos vamos yendo Yo ya tuve hasta mis la 10 próxima. segundos, así que... La Pamela ya la ocupó, así que... Yo me 10 dale. segundos que voy a ocupar es solo para hacer una adenda sobre Parisi. No es solo el tema de inmigración en el norte, es la forma de cómo deciden las cosas. Ayer escuché atentamente, o anteayer escuché atentamente a uno de sus integrantes y explicaron en detalle la democracia interna que tienen, ojo. Sí, yo me he leído, he visto varios Facebook de ellos, sigo su Facebook, sí. y para poder entender, pues. Sí. Pero bueno. Y siguen de manera muy distinta como decían los tradicionales, así que eso. José Ignacio. Súper cortito, y es una reflexión que hemos reiterado en muchas oportunidades. En lo que ha fallado y en lo que no puede seguir fallando la convención es en sus comunicaciones externas. Menos ahora que hemos visto este diagnóstico que se viene complejo, sea quien gane la presidencia de la República, con alguien más en particular que con el otro candidato, que se manifestó favorable. ¿Ah? ¿A quién? ¿A quién? A José Antonio Castro, exactamente. Va a ser más desfavorable y también con un Congreso que va a estar compitiendo con ella. Entonces la convención tiene que mejorar notablemente su performance comunicacional. Sí, me quedo con eso y nos vemos, yo creo, el próximo viernes, seguramente con un tema ligado a los asuntos constitucionales, con alguna invitado. Han estado bien buenos los webinars anteriores, así que pero era urgente y necesario que los coordinadores académicos nos pronunciáramos sobre lo que pasó este domingo. Así que un gran abrazo a todos y a todas y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.